la extinción del contrato de trabajo. La extinción del contrato de trabajo es la finalización del contrato y por ende de la relación laboral establecida en él. ¿Okay? ¿Cuáles son las formas más conocidas? Bueno, está el despido con responsabilidad patronal, el despido sin responsabilidad patronal, la renuncia, la ruptura unilateral del contrato por el trabajador, la muerte del trabajador y la jubilación. Vamos a ver cada una de ellas. El despido con responsabilidad patronal es un derecho del patrono derivado del régimen de libre despido que establece el artículo 85, inciso D del Código de Trabajo, por el que es posible despedir a un trabajador en cualquier momento por voluntad del patrono. Lo único es que habría que indemnizarlo con las prestaciones laborales que la ley establece, ¿verdad? En este caso es preaviso y cesantía. Ahora, este libre régimen de despido no es irrestricto, ¿verdad? Porque tiene excepciones, pues hay fueros especiales, es decir, protecciones especiales que se les dan a las mujeres embarazadas y en lactancia, a las personas incapacitadas y los despidos por causa de discriminación. En cuanto a las personas incapacitadas, habíamos señalado que sí se les puede despedir si la incapacidad es más de 3 meses, pero durante la incapacidad no lo puedes despedir. Mientras esté incapacitado, no lo puedes despedir. Ahora, el despido sin responsabilidad patronal, ¿verdad? En este caso la jurisprudencia ha dado el criterio de que el despido disciplinario, ¿verdad?, que es el sin responsabilidad patronal, es decir, es la culpa o la responsabilidad es achacable al trabajador, entonces se somete al régimen disciplinario del empleador. Entonces el despido disciplinario es la máxima sanción que se le puede imponer a un trabajador. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias sociales y económicas que perjudican al trabajador porque se va a quedar sin empleo. Entonces se ponen una serie de requisitos o principios para el despido sin responsabilidad patronal. ¿Cuál es la diferencia entre el despido con responsabilidad y el despido sin responsabilidad patronal? Aparte de lo que indica su nombre, ¿verdad?, que en uno hay responsabilidad del patrono y en otro no. La consecuencia es de que cuando hay responsabilidad del patrono, él tiene que dar cesantía. Cuando no hay responsabilidad del patrono, no se tiene que dar cesantía, solo preaviso. Ahora, ¿cuáles son los principios del despido sin responsabilidad? Bueno, la actualidad, es decir, las faltas que cometa el empleador deben de estar o deben de sancionarse dentro del mismo mes en que se cometió la falta o se conoce del cometimiento de la falta. Ese mes es calendario, es decir, si yo llegué tarde, vean, normalmente funciona así: la primera falta, llamada de atención verbal; la segunda falta, llamada de atención por escrito; la tercera falta, suspensión; y la cuarta, despido. Eso tiene que pasar dentro de un mes calendario. Cada vez que pasamos de mes calendario, se comienza otra vez de cero. ¿Ok? Ahora, debe haber proporcionalidad. ¿Qué significa eso? Que la severidad de la sanción sea en proporción o guarde relación a la severidad de la falta. La sanción y la falta deben de tener la misma o equivalente severidad, ¿verdad? Es decir, yo no puedo llegar y decir, bueno, estás despedido porque llegaste hoy tarde, pero yo sí te puedo decir, bueno, estás despedido porque te robaste 3 computadoras. ¿Me explico? Por ejemplo, debe haber causalidad. Ese es el tercero. Dijimos, el primer principio es actualidad, el segundo es proporcionalidad, el tercero es causalidad, es decir, debe haber relación entre la falta y los hechos que se cometieron.
Relación causa-efecto. A causa de la falta que cometiste, este es el efecto. El cuarto principio debe ser el debido proceso, es decir, no puedo violentarle básicamente el derecho de defensa al trabajador. Le tengo que dar la oportunidad a él de que se defienda, de que sepa cuáles son los hechos que se le imputan para que se pueda defender, de que pueda aportar pruebas de descargo, ¿verdad? Es decir, puede dar pruebas para excusarse de la responsabilidad de los actos. Tiene derecho a apelar también las decisiones ante superior, etcétera, etcétera. Y está también en principio tomado del derecho penal aplicado al derecho laboral, que es el non bis in idem, es decir, no me pueden sancionar dos veces por el mismo hecho, ¿verdad? Es decir, no me pueden decir, bueno, vea, tiene una apercibimiento verbal por llegar tarde hoy, y dentro de 3 días me dicen, bueno, es que hace 3 días usted llegó tarde, ahora está despedido. Bueno, un momentico, ya me dieron una amonestación verbal por eso. Usted no me puede despedir por eso. Sí me puede despedir porque llegué tarde 4 veces, pero si ya me sancionó la primera con un apercibimiento verbal, no me puede dar después una suspensión si ya, o un despido si ya usted me sancionó. Es decir, ya sufrí las consecuencias de esa vez. Me explico. Ahora ustedes me dirán, bueno, profe, pero si al empleado resulta que la primera vez que llegó tarde le dieron amonestación verbal, la segunda que llegó tarde le dieron una amonestación por escrito, la tercera lo suspendieron y la cuarta lo van a despedir, ya no lo sancionaron 3 veces, no lo están sancionando por lo mismo, no. A la cuarta le están diciendo, vea, esta es la 4ª vez que esto sucede, y la sanción de esta 4ª, tomando en cuenta que ya hay 3 posteriores y usted no ha sentado cabeza, es que lo voy a despedir. Pero lo estoy sancionando por la 4ª, no por las otras 3. Me explico. Las otras 3 se toman en cuenta para la sanción, pero no lo estoy sancionando por esas otras 3, sino por la 4ª. Me explico. Ok. Ahora pasamos a la tercera forma más conocida de extinción del contrato, que es la renuncia. ¿Qué es una renuncia? Es la dimisión o dejación voluntaria de algo que se posee o del derecho a ello cuando un trabajador toma la decisión de dejar su trabajo, ¿verdad? En este caso, el trabajador va a tener derecho al pago de vacaciones y aguinaldo, pero no de la cesantía. Ok, ahora si yo renuncio tengo que dar preaviso. Bueno, el preaviso es una obligación para ambas partes de la relación laboral, ¿verdad? Y lo que se pretende con la figura del preaviso, que ahorita vamos a ver, ¿verdad?, es que ninguna de las partes sea sorprendida por la decisión de su contraparte en perjuicio de sus intereses. En este caso el trabajador debe dar preaviso, ¿verdad? Bueno, como su nombre lo indica, es un aviso con antelación al patrono de su decisión de retirarse de la empresa, para que el patrono pueda organizar su recurso humano para suplir la ausencia inminente del trabajador. En caso de renuncia, ¿verdad?, se le da un día libre por semana al trabajador para conseguir una opción mejor a la que ya tiene como nuevo empleo. A ver, si yo estoy renunciando porque me voy para otro lado, todavía en beneficio del trabajador se me da a mí un día libre para que yo pueda buscar otro trabajo mejor al que ya tengo y por el que me voy a ir. ¿Okay? Y ustedes me podrán estar pensando y me dirán, bueno, profesor, pero entonces ¿cómo funciona el preaviso para el empleador?
Ok, el preaviso para el empleador funciona en que yo, pues, de la siguiente manera, yo no me voy a ir inmediatamente y le voy a dejar tirado el trabajo, ¿verdad? Yo me tengo que quedar trabajando, es decir, yo le aviso antes de irme y me quedo un plazo, ¿verdad? Yo le digo, bueno, renuncio a partir de hoy y le doy tanto tiempo de preaviso para que usted tome las previsiones de poner a alguien encargado de lo que yo estoy haciendo. No es que me voy a ir ya y le voy a dejar las cosas tiradas. Así funciona el preaviso para el empleador. Aún así al trabajador, igual que en el despido, ¿verdad?, se le da un día libre por semana. ¿Para qué? Bueno, para que usted pueda entonces ir a buscar trabajo a otro lugar. El despido con responsabilidad, pero el despido sin responsabilidad no le das preaviso, se va y tiene todo el tiempo del mundo para ir a buscar trabajo. ¿Sí? Ahora, los plazos de preaviso y todo eso ya los vamos a ver cuando veamos preaviso de cesantía, que es el tema que sigue. Por ahorita sigamos evacuando, ¿verdad?, la otra causa de extinción del contrato de trabajo es la ruptura unilateral. ¿Okay? ¿Qué es la ruptura unilateral del contrato de trabajo por el trabajador? Es cuando hay un incumplimiento del patrono y eso faculta entonces al trabajador para romper el contrato de trabajo. Es decir, la ruptura unilateral existe en todos los contratos y la lógica es la siguiente: si usted incumple, si una parte incumple, entonces la otra parte no está obligada a cumplir. ¿Por qué yo voy a cumplir si la otra persona incumple? Me explico. Si usted me incumple, entonces yo no estoy obligado a cumplir. Entonces yo puedo exigir dos cosas, ya sea la extinción del contrato, es decir, la ruptura unilateral del contrato, es decir, usted no me cumple, yo no quiero seguir con usted porque yo no sé si me va a cumplir o no me va a cumplir, o la ejecución forzosa del contrato, es decir, ir a donde un juez y decirle, aquí está el contrato y fulano no está cumpliendo, oblíguelo a que cumpla las obligaciones a las cuales se comprometió en este contrato. Pero en este caso, el trabajador no va a pedir ejecución forzosa del contrato, va a pedir ruptura unilateral del contrato. ¿Cuáles son las causas? Las que están en el 83 del código, el artículo 83 del Código de Trabajo. Dice, son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo: a. Cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponde en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados, quedan a salvo las deducciones autorizadas por la ley. B. Cuando el patrono incurra durante el trabajo en falta de probidad u honradez, o se conduzca en forma reñida con la moral, o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador. Probidad significa moralidad, integridad y honradez en las acciones. La injuria es toda expresión o acción contra el honor, es decir, va a desacreditar o menospreciar a una persona. La calumnia es la imputación falsa de un delito de los que dan lugar a un procedimiento de oficio, es decir, a la actuación automática del Ministerio Público. Hay delitos de acción pública. Los delitos de acción pública es que con solo que el Ministerio Público tenga conocimiento de que sucedió el hecho delictivo, comienza a investigar, no hay que hacer denuncia. A eso se refiere. Y las vías de hechos, por ejemplo, agarrarse a golpes con el empleado. C. Cuando un dependiente del patrón o una de las personas que viven en casa de este cometa, con autorización expresa o tácita del patrono, alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra el trabajador. D.
Cuando el patrono directamente o por medio de sus familiares o dependientes cause maliciosamente un perjuicio material en las herramientas o útiles de trabajo del trabajador. Cuando un patrono o su representante en la dirección de las labores acuda a injuria, calumnia o vías de hecho contra el trabajador fuera del lugar de donde se ejecutan las faenas y en horas que no sean de trabajo, siempre que los actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ello se haga imposible la convivencia y armonía del cumplimiento del contrato. F. Cuando el patrono, un miembro de su familia o representante de la dirección de las labores u otro trabajador esté atacado por alguna enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba permanecer en contacto con la persona que se trate. G. Cuando exista peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas en el lugar de trabajo, por excesiva insalubridad de la región o porque el patrono no cumpla las medidas de prevención y seguridad que las disposiciones legales establezcan. H. Cuando el patrono comprometa con su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del lugar donde se realizan las labores o las personas que se encuentran en ese lugar. Y cuando el patrono viole alguna de las prohibiciones del artículo 70. J. Cuando el patrono incurra en alguna otra falta grave de las obligaciones que le imponga el contrato. ¿Cuáles son las prohibiciones del artículo 70? Las prohibiciones del patrono. Retener por sola voluntad las herramientas y objetos del trabajo, hacer colectas o suscripciones obligatorias en el establecimiento de trabajo, exigir o aceptar dinero a los trabajadores como gratificación, dirigir a los trabajadores en estado de embriaguez o bajo cualquier situación análoga, etc. Y por último, la última causa de la extinción del contrato de trabajo es la jubilación. ¿Qué es la jubilación? Es el acto administrativo por el que un trabajador en activo, ya sea por cuenta propia o ajena, pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral tras haber alcanzado la edad máxima o por enfermedad crónica grave o incapacidad. En esos casos obtiene la prestación monetaria para el resto de su vida, es decir, la pensión. ¿Okay? Eso, no, ya eso lo vimos con la Ley de Protección al Trabajador, hablamos de regímenes de pensiones, etcétera. Entonces no vamos a ahondar más en lo de la jubilación. Vamos a pasar ahora al tema de preaviso y cesantía. ¿Qué es el preaviso? Es un aviso previo que la persona trabajadora debe dar a la persona empleadora cuando renuncia, o la persona empleadora debe darle a la persona trabajadora cuando lo va a despedir sin justa causa, para hacer esto, evidentemente, ¿verdad? Entonces este derecho se otorga en los contratos por tiempo indefinido únicamente y se aplica de la siguiente forma: antes de los 3 meses no hay obligación de dar preaviso porque se trata del periodo de prueba. Si tiene más de 3 meses pero menos de 6, se da una semana de preaviso. Si tiene más de 6 meses pero menos de un año, se dan 15 días de preaviso. Y después de un año de laborar, se da un mes de preaviso. El preaviso se debe dar en tiempo y solamente en casos excepcionales, se da en dinero. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las obligaciones y derechos durante el preaviso? Durante el preaviso la relación laboral se desarrolla normalmente. Entonces subsisten las obligaciones y derechos de las personas trabajadoras y del empleador. Esto significa que si la persona trabajadora incurre en causa justa para el despido, la persona empleadora puede aplicar inmediatamente el despido sin que termine el plazo del preaviso. Ahora, si es conveniente económicamente o no, eso es otra cosa. ¿Qué es el día de asueto en el preaviso? ¿Okay? El derecho da o concede entonces a la persona trabajadora que se encuentra en el preaviso por renuncia o por despido injustificado de disfrutar de un día por semana con goce de salario para que busque trabajo.
o para que busque una mejor opción que la que posiblemente ya tenga, ¿verdad? El día del disfrute debe ser de común acuerdo entre el trabajador y el empleador. ¿Qué pasa si el patrono no concede días de asueto? Bueno, la persona trabajadora entonces es una obligación, pero entonces si el patrono no los da, puede cobrarlos al concluir el preaviso. Evidentemente, si usted no trabaja, no le pagan, entonces el día de asueto no es pagado. Ahora, si él no me lo da, me los tiene que pagar. Puede concederse el preaviso estando en vacaciones. Que la persona empleadora puede preavisar al trabajador aún estando en vacaciones, ya que el contrato se mantiene vigente, y puede dedicarse al mismo tiempo a buscar otro empleo. La razón del preaviso es darle oportunidad a la persona trabajadora para buscar colocación independientemente que se encuentre elaborando para la empresa o disfrutando vacaciones. Es decir, en vacaciones el preaviso se entiende como que ya está dado. Es decir, como en vacaciones usted tiene el tiempo libre y la finalidad del preaviso es que tenga tiempo libre para que vaya a buscar otra opción de colocación, las vacaciones, por decirlo así, absorben al preaviso. ¿Qué pasa si no me dan preaviso? Si del todo no. Bueno, si no se da el preaviso en tiempo, la persona que renuncia o la persona empleadora que despide con responsabilidad deberá pagar ese tiempo en dinero. Si la persona trabajadora no da el tiempo de preaviso, el empleador no podrá rebajarlo de las prestaciones, solo podrá reclamarlo en vía judicial durante 30 días siguientes del término de la relación laboral. ¿Eso qué significa? Que no me lo pueden rebajar, me lo tienen que pagar y después tengo que ir el patrono tiene que ir a vía judicial a cobrarme esa plata que me debe más. ¿Qué pasa en la práctica? Que nos evitamos ese trámite. Es decir, el trabajador dice no le va a dar preaviso y el patrono dice bueno, está bien, pero no se lo pago. Okay. ¿Cómo se calcula el pago del preaviso? Se calcula tomando en cuenta el promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios de la persona trabajadora durante los últimos 6 meses. Entonces se suman los salarios de los últimos 6 meses y se divide entre 6 para obtener el monto mensual. Okay. ¿Qué pasa si es menos de 6 meses? Bueno, entonces se usa la fracción de tiempo menor ajustado a dicho término. Es decir, si fueron 4 meses, entonces agarra los últimos 4 salarios y los divide entre 4. Es decir, lo que va a tener es un promedio del salario mensual y eso es lo que le tengo que dar de preaviso. O sea, no el salario mensual, sino los días, ¿verdad? O sea, se calcula del promedio mensual lo que se gana en promedio por día y ahí se aplica, ¿verdad? Para personas trabajadoras con pago mensual se divide el monto entre 30 y para personas en pago semanal, excepto el comercio, ¿verdad? El monto es de 26 días. Para el promedio no se toma en cuenta el tiempo que la persona estuvo incapacitada o por enfermedad, porque estamos hablando de salarios. En tal caso se suman los lapsos anteriores y posteriores a dicha incapacidad para completar los 6 meses efectivos de trabajo. Cuando se trata de licencias por maternidad, durante ese lapso de los últimos 6 meses sí se toman en cuenta, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar de la cesantía. ¿Qué es el auxilio de cesantía? Que es un derecho que tienen las personas trabajadoras a ser indemnizadas en caso de terminación de la relación laboral con responsabilidad patronal. Eso viene a ser el equivalente del seguro de desempleo que existe en otros países.
El objetivo es asegurar que la persona trabajadora que está siendo despedida tenga el dinero suficiente o el dinero, digamos, mínimo que podría ocupar para mantenerse mientras encuentra otro trabajo. ¿Okay? ¿Cuánto se debe pagar de auxilio de cesantía? La persona empleadora debe pagar la cesantía de acuerdo a las siguientes reglas. Después de un trabajo continuo no menor de 3 meses ni mayor de 6, se le pagan 7 días de salario. Después de un trabajo de más de 6 meses pero menos de un año, se le pagan 14 días de salario. Después de un trabajo mayor de un año, se usa la tabla que está en el código de trabajo con un tope máximo. O sea, la tabla sigue, ¿verdad?, por un montón de años. El tope máximo es 8. Va así. Después de un año, si trabaja un año, se pagan 19.5 días, ¿verdad?, por año laborado. 2 años, 20 días por año laborado o fracción superior a 6 meses, ¿verdad? Es decir, si son 2 años y 5 meses, se pagan 2 años, pero si son 2 años y 6 meses, todavía se pagan 2 años. Si son 2 años y 7 meses, se pagan 3. Porque pasaría, vean que la tabla, bueno, no la están viendo, pero la tabla va por años cerrados, entonces hay que redondear. Si pasa de la mitad del año, sube al otro. O sea, si trabaja 1 año y 7 meses, se le pagan 2 años. ¿Okay? Año 3, 20.5 días por año laborado o fracción superior de 6 meses. Año 4, 21 días por año laborado o fracción superior a 6 meses. Año 5, 21.24 días por año laborado o fracción superior a 6 meses. Año 6, 21.5 días por año laborado, fracción superior a 6 meses. Año 7, 22 días por año laborado, fracción superior. Año 8, 22 días por año laborado o fracción superior. Okay. ¿Qué se toma en cuenta para el cálculo de la cesantía? Bueno, el promedio de todos los salarios ordinarios y extraordinarios devengados por el trabajador en los últimos 6 meses de vigencia del contrato o fracción de tiempo menor si no se hubiera ajustado al término. Para personas trabajadoras con pago mensual se divide entre 30, para el pago semanal excepto comercio se paga 26. No se toma en cuenta la incapacidad por enfermedad, ¿verdad? Solo la maternidad. Okay. ¿Cuánto tiempo se tiene para reclamar el pago de la cesantía? Se ha interpretado que el derecho al reclamo por parte de la persona trabajadora nace a partir del día siguiente de terminada la relación laboral y hasta 1 año plazo. La obligación de la persona empleadora es liquidar la prestación el mismo día que se da por terminada la relación laboral. Que se tiene plazo de 1 año para reclamar la cesantía a partir del día siguiente al que termina la relación laboral, pero la obligación en sí es de pagar inmediatamente. Es decir, yo termino la relación laboral hoy, te despido con responsabilidad patronal hoy te pago, pero si no me lo pagan, yo tengo 1 año contado a partir del día siguiente del que me echaron para reclamarlo. Es inembargable la cesantía y el preaviso. Cesantía y preaviso. ¿Okay? Tenemos que ver para saber esto el artículo 30 del Código de Trabajo. El artículo 30 dice: el preaviso
y el auxilio de la cesantía tiene las siguientes reglas. El importe no puede ser, o sea, lo que se pague por preaviso o por cesantía, no puede ser objeto de compensación, venta o cesión, ni puede ser embargado salvo la mitad por concepto de pensión alimenticia. Que entonces es embargable. No, solo por pensión alimenticia y hasta la mitad. Okay. Básicamente eso es lo que tenemos que ver por concepto de cesantía. Cualquier duda o consulta la podemos ver en clase. Por favor, estudien esto. Gracias.